Saludos compañeros, vamos a continuar con el tema del teorema fundamental del cálculo, del curso de cálculo diferencial e integral 2. En esta oportunidad vamos a hablar del segundo teorema fundamental del cálculo, donde nos dice que si tenemos una función continua en un intervalo de a hasta b y f es la antiderivada de dicha función en el intervalo de a y b, es decir, que la derivada de ese f mayúscula va a ser igual a nuestra función f minúscula. De esto se deduce que una integral evaluada de a hasta b de una función x por el diferencial de x va a ser igual a f mayúscula en función de x evaluada desde a hasta b, y eso va a ser igual a f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a. Para entender mejor, tenemos un ejemplo aquí. Tenemos esta integral. Lo primero que vamos a hacer es hacer una serie de transformaciones. Lo que hacemos primero es multiplicarlo por 2 y dividirlo entre 2 para que no se afecte nuestra expresión. Al hacer esto, nosotros podemos agrupar 2x con el diferencial de x, el cual nos va a dar como resultado diferencial de x al cuadrado. Ya con esto podemos resolver nuestra integral, lo cual va a quedar de la siguiente manera. Al resolver la integral vamos a tener que e elevado a la x al cuadrado, evaluada desde 0 a 1, multiplicado por el 1 medio. Entonces, aplicando el segundo teorema del cálculo, vamos a obtener lo siguiente. 1 medio multiplicado por e a la 1 al cuadrado, que va a ser e elevado a la 1, y menos e elevado a la 0 al cuadrado, que va a ser e elevado a la 0. Y eso nos va a dar como respuesta e menos 1 entre 2. Y esa va a ser la respuesta a nuestro primer ejemplo. Ejemplo 2. Tenemos la integral desde menos 4 a 4 del valor absoluto de x al cuadrado más x menos 6 por el diferencial de x. Lo primero que vamos a hacer es analizar nuestra función. Sabemos que tenemos una función que es un valor absoluto. Lo que vamos a hacer es trabajar por zonas. Analizamos primeramente cuando nuestra función es negativa. Al analizar, vamos a darnos cuenta que nuestra función va a ser negativa cuando x tome valores abierto en menos 3, abierto en 2. Y nuestra función va a tomar valores positivos cuando x pertenezca al intervalo desde menos infinito hasta menos 3 cerrado, unión con 2 cerrado hasta el más infinito. Ya con eso vamos a intersectar con nuestro intervalo que es de menos 4 a 4, que es lo que nos están pidiendo evaluar nuestra integral, que nos dice que le evaluemos desde menos 4 a 4. Por ello colocamos este intervalo. Entonces, al intersectar nuestro intervalo de menos 4 a 4 con los otros intervalos hallados, vamos a obtener lo siguiente. Que nuestra función va a ser negativa cuando x pertenezca desde abierto en menos 3 hasta abierto en 2. Y nuestra función va a ser positiva cuando x pertenezca desde cerrado en menos 4 hasta menos 3 cerrado, unido con cerrado en 2, cerrado en 4. Ahora, con esto vamos a evaluar nuestra integral. El integral
lo vamos a descomponer de esta manera. Al descomponer de esta manera ya sabemos qué parte es positiva y qué parte es negativa. Como podemos apreciar, en el intervalo desde -4 a -3, nuestro integrando va a ser positivo. En cambio, en el intervalo desde -3 a 2, vamos a tener negativo, y en el intervalo de 2 a 4, vamos a tener positivo. Entonces, luego de resolver estas integrales, vamos a obtener lo siguiente. Tres expresiones que al evaluarlas y reemplazarlas, vamos a obtener como respuesta 109 entre 3. Y esa va a ser la respuesta a nuestro segundo ejemplo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse al canal.